¿Has visto todas las noticias, todas las leyes que Trump está cambiando, que Ah, está sí. sacando? O sea, ese es el trending topic. No, y con otros presidentes como Petro y todo eso, mejor dicho. No hablemos de política porque nos vamos por otro lado. Pero ¿qué pasa cuando la política y Mm. las leyes nos afectan? Aquí hoy en el capítulo 28 de Proverbios hay un verso que dice, el verso 7: los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Y no dice obedecer la ley porque creemos o Mm. porque no creemos o porque simplemente dice obedecer la ley. Y antes decía, rechazar la ley es enaltecer a los perversos, obedecer la ley es luchar contra ellos. Y antes habla de los mandatarios, de también nosotros orar por líderes sabios y entendidos. Entonces, dejando un poco al lado lo de paternidad, sí, mostremos cómo oramos y respetamos nuestras autoridades, pero ahora si lo traemos a la casa, ¿cómo hacemos Mm, que nuestras leyes de la casa, nuestra autoridad y nuestros hijos y nuestros jóvenes sean sabios obedeciendo las leyes de casa? exacto. Y pues primero tenés que tener claro qué quieres hacer, cuáles son como tus reglas y lineamientos en casa. Y segundo es cómo les transmites la ley a tus hijos. Mm. Uno se pregunta, ¿por qué mi hijo no me obedece? Y es que a veces transmitimos la ley como como un autoritarismo y Mm, unas reglas de pronto que nadie sabe ni nadie conoce. Entonces, una de las cosas que debe ser claras es que la ley, eso, la ley debe ser clara. Hace unos días hablábamos de nuestras líneas claras que tenemos en nuestra casa y cómo esas son las líneas que marcan nuestro código mm. familiar, marcan cómo nosotros nos movemos. Pero es un código que es conocido, que se sabe, que se entiende, que se espera del otro, ¿no? Y es que muchas veces no obedecen nuestros hijos porque caemos en lo más común que es hacerles preguntas medio sarcásticas de, ¿qué hacen entonces tus juguetes en el piso? Mm. ¿Por qué no estás listo? ¿Por qué no te has bañado? Ahí estamos, en el fondo queremos dar una instrucción, pero lo estamos haciendo en tono de pregunta. Entonces nuestro hijo o nuestra hija queda como, ok, ¿qué respondo? Pues sí, una es esa. Dos, La otra también es que les decimos a nuestros mm, hijos, ay, este niño tan bien portado, ay, este niño tan obediente, ay, tan juicioso. tan juicioso. ¿Qué es obediencia? ¿Qué es juicioso? Sí, entonces cuando la instrucción la damos con esas palabras muy conocidas en algunos ámbitos, pero para los niños no, pórtate juicioso, ya, behave a veces en inglés, o compórtate para un niño, ¿qué significa? Mm, Pórtate juicioso, o sea, es un niño siendo niño y le dicen pórtate juicioso, tampoco es pues claro. sí, exacto. Pues, por ejemplo, tenemos a un niño saltando en el sofá y entonces como que decimos, ese no es el comportamiento para si estamos de visita, ¿no? Entonces, pórtate bien. Pues para él, pórtate bien, pues él está having fun, está disfrutando ser niño saltando en el sofá. O Lo, hay, continúa. lo que sería ahí en ese caso, si estamos en una visita, es marcar esa línea de cuando estamos fuera de casa, pues respetamos el lugar donde estamos y el sofá es para sentarse. El sofá es para sentarse y los pies van en el suelo. Esa es la tercera razón por la que muchas veces no obedecen, porque les decimos que no deben hacer, pero Ujú, no les mostramos que sí pueden sí. hacer. Entonces, cuando les dices que no deben hacer, no, pues claro, muestras que no, pero lo que estás dando es cerrando una opción y le estás dejando miles de opciones, Y desde el no, ¿no? sí, desde el Desde no. la Entonces, negación, no saltes desde en la el sofá. negativa. Ok, entonces puedo pararme de cabeza en el sofá, puedo comer en el sofá, ¿qué otras cosas puedo hacer en el sofá? Porque no le estás Mm, diciendo para qué es. Entonces, si este ejemplo, está tu hijo saltando en el sofá, en otra casa, supongamos. Entonces tú le dices, ¿qué haces saltando en el sofá? No le estás diciendo que es lo que quieres. O le dices la otra, compórtate, juicioso. Tampoco le estás tampoco explicando. es. O le dices, no saltes en el sofá. Ok, le dijiste que no saltara, pero tampoco le estás diciendo qué sí es lo que quieres que haga. Sobre todo, bueno, que es desviando un poquito la conversación, pero sobre todo, por ejemplo, si tu niño es lleno de energía, siempre va a querer saltar. Siempre va a querer saltar, brincar, ir a un lado, porque hay niños que tienen mucha energía. Entonces tenemos que proveer ese espacio. Claro, el lugar correcto no es saltar encima del sofá, pero el lugar correcto para saltar es en un trampolín, en el parque.
tenemos que proveer el cómo sí, para que no solo nos quedemos con él, es que no puedo, es que no me dejan, es que no Mm, permiten, es que no. Entonces terminamos con niños, claro, bien portaditos, quieticos, pero bien portadito. realmente no están siendo niños. Un niño está lleno de energía, saltando, se ríe. Entonces nosotros como papás, como autoridades del hogar, tenemos que proveer Mm, esas leyes, por decirlo así, esas leyes, esas líneas, donde ellos puedan ser, donde también mm. puedan hacer, un lugar donde sí pueden hacer las cosas y de pronto no es el mejor lugar o el lugar donde nos gustaría a nosotros que ellos estuvieran. Entonces la invitación del proverbio de hoy es claramente habla de las autoridades, de cómo nosotros como papás nos comportamos con las autoridades en el Mm, aceptar, en el entender, en el ser honestos, en el ser íntegros, cómo nos referimos y cómo hablamos de ellos. Ahorita que está todo este tema presidencial, cómo te refieres a las autoridades, porque tus hijos escuchan eso y así se van a referir a las autoridades de ellos, o sea, a ti. Entonces primero es cómo ejemplificas el seguimiento de la ley, el referirse a las autoridades y cómo tú le transmites mm. las leyes de la casa, las leyes de afuera, de manera clara y entendible a tus hijos, para que ellos puedan obedecer, para que ellos puedan seguir lo que tú quieres hacer, tú puedas seguir lo que otros te están diciendo, y eso es ganar sabiduría.